RCR, la red que comunica y une al Perú. Vamos a tomar contacto y le agradecemos la gentileza que tiene con RCR, Red de Comunicación Regional, haciendo un alto luego de esta conferencia al señor Raúl Yaco, presidente de la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía. Señor Yaco, qué gusto saludarlo. Gracias por atender esta comunicación con RCR, muy amable. Igualmente, señor Hernández, un gusto en saludarlo y un saludo también a toda su audiencia, su teleaudiencia. ¿Cuáles son los riesgos que estamos enfrentando en estos momentos, no? Yo he tenido oportunidad de seguir parte de la conferencia de prensa y mucha preocupación, tanto de la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía, de la CONFIET, de los representantes de la empresa minera Las Bambas y también de los empresarios agrupados en la Cámara de Comercio en Apurímac. ¿Qué riesgos estamos enfrentando en estos momentos? Bueno, nosotros hemos hecho esta conferencia de prensa para alertar a la sociedad en general, a la opinión pública, de lo que estamos empezando a ver como un proceso en el cual empieza a generarse situaciones de violencia que acaban en bloqueos y que afectan a la producción minera del país. Normalmente los conflictos estaban pues en los proyectos, que todavía no eran operaciones, pero ahora hemos tenido las dos principales minas productoras de cobre del Perú, que producen el 30% del cobre del Perú, afectadas por bloqueos, ¿no? El caso de Antamina a comienzos de noviembre y ahora el caso de Las Bambas. Y el primer productor de zinc del Perú, que es Cerro Lindo, una operación de la empresa Nexa, que también se ha visto afectado por un bloqueo desde hace 7 días y que, bueno, tuvieron que detener sus operaciones. Entonces, ese es un gran peligro para nosotros porque se pone en riesgo la estabilidad macroeconómica del país, los empleos de una cantidad altísima de trabajadores. Para darle una idea, en el caso de Las Bambas, son 8.000 puestos de trabajo, la mitad de esas personas corresponden a funcionarios, trabajadores que viven entre Cusco y Apurímac, o sea, la mitad son de la región, de las dos regiones, ¿no? Y además de eso, en el caso de Nexa, pues son 2.000 trabajadores y contratistas y otros 2.000 a través de la planta refinadora de zinc, que es la que tiene Nexa y que también tiene una cantidad de trabajadores importantes en el rango de más de 1.800 trabajadores. Entonces, si agregamos todos los números, son como 12.000 puestos de trabajo. Cada puesto de trabajo del sector minero genera 8 puestos de trabajo de manera indirecta, es decir, por una persona que tiene un puesto fijo en una empresa minera, hay 8 empleos que se generan en el resto del país, porque la empresa minera necesita, por ejemplo, explosivos, necesita bolas de acero, los trabajadores necesitan todas las cosas que están alrededor de su mantenimiento dentro de la operación minera, desde uniformes, materiales de seguridad, zapatos de protección industrial, hasta alimentos, cuidados médicos, alojamiento, transporte, en fin, todo lo que representa esta cadena, estos ecosistemas, se pone en peligro con este tipo de acciones. Y bueno, finalmente, desde el punto de vista de la macroeconomía del país, el sector minero produce el 60% de las exportaciones del Perú, y acá se está afectando el 30% de la producción de cobre, y por lo tanto, si esto se generaliza, pues va a haber escasez de dólares, y bueno, ya hemos visto lo que pasa cuando sube el dólar, ¿no? Ahora, hace unas semanas ustedes se reunieron con la presidenta del Consejo de Ministros tras los sucesos, lamentables sucesos, que se registraron en Ayacucho, ¿no? La paralización de 4 unidades, ¿no? La posición que adoptó en su momento la presidenta del Consejo de Ministros, ¿no? Y daba la impresión que se habían llegado a, si no a entendimientos, por lo menos a que el gobierno iba a tomar una mayor atención y una preocupación para evitar esta escalada de violencia. Lejos de ser así, hemos visto que la situación ha ido empeorando, ¿no? Usted acaba de citar lo que ha ocurrido hace poco en Cerro Lindo, que es uno de los principales emprendimientos que tenemos en Ica, ¿no? A cargo de Nexa, ¿no? Pero también el Corredor Minero del Sur, que ya no solamente ha comprometido las operaciones en Las Bambas, sino también compromete, ¿no? Un conjunto de operaciones o proyectos que están en ciernes a lo largo de todo el corredor, ¿no? Y así por el estilo, ¿no? Entonces,
ya da la impresión de que la presidenta del Consejo de Ministros no es la principal interlocutora. ¿Han pensado ustedes, como integrante de la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía y otros gremios, ¿no?, sentarse a conversar ya directamente con el presidente de la República? Bueno, sí, siempre nosotros hemos tenido siempre un nivel de diálogo con la principal autoridad del país. De hecho, hará 2 semanas atrás tuvimos nosotros una reunión con el presidente y tenemos también otros encuentros programados para los próximos días. Entonces, claro que sí, nuestra disposición a dialogar y a buscar una solución a estas dificultades siempre está ahí. El sector minero siempre ha creído en el diálogo, pero también creemos que las cosas tienen que progresar. O sea, el diálogo por el diálogo en sí mismo no es, si no es fructífero, si no lleva a solucionar una situación, pues no es lo ideal, ¿no? Y en este caso, Minera Las Bambas, por ejemplo, ha tenido una actitud de gran apertura para el diálogo que lamentablemente no ha encontrado un eco en la comunidad que ha generado esta situación, ¿no? Entonces, algo parecido ocurrió en el caso de la operación de Cerro Lindo, donde la policía ayer ya liberó el acceso a la mina y bueno, eso ha permitido pues que salgan los trabajadores, que puedan ir a sus casas, en fin, se ha comentado justamente, estos son días en los cuales pues hay muchas actividades familiares, ¿no? Y eso ya se pudo concretar. En el caso de Las Bambas todavía se mantiene una situación que impide que se genere una apertura, digamos, y que se pueda ya pues ir corrigiendo lo que está pasando, ¿no? Esta es la segunda productora nacional de cobre en el Perú y un gran aportante a la región Apurímac, el principal aportante del sector privado en la región de Apurímac, que pues se está viendo impedido de llevar adelante sus actividades, ¿no? Yo creo que ese es un punto bastante dramático en este momento. Ahora, ¿qué señales se deben esperar del gobierno, ¿no?, si es que el gobierno tiene la predisposición de encontrar una solución, pero además con el acompañamiento correspondiente, ¿no?, como debe ser, ¿no? Sí. Lo que creo que está faltando es una estrategia de prevención y atención de los conflictos en sus primeros momentos, ¿no? O sea, cuando recién se inicia el conflicto, cuando recién se percibe que hay una situación conflictiva, ahí es el momento de intervenir, ahí es el momento de trabajar para evitar justamente que las cosas escalen. Y en ese punto, el Estado, la empresa y las poblaciones, las comunidades, pueden participar antes de que los ánimos estén mucho más crispados, que haya más fastidio, que hace las cosas más difíciles. Entonces, el momento oportuno es aquel en el cual, si se ve que hay una diferencia y demás, se puede el Estado liderar un proceso de diálogo y solucionarlo antes de que escale, ¿no? Antes de que se vuelva un problema grande, como en este caso, que vemos que no ha habido un progreso y por lo tanto pues se genera y se mantiene un conflicto que ya está llevando a la paralización de la producción de las gambas, ¿no? Ahora, hay un tema permanente, señor Yaco, ¿no?, que es la falta de principio de autoridad, ¿no? Se bloquean las vías, se impiden que las personas puedan transitar por las mismas, ¿no? Se coacciona, ¿no?, se amenaza, pero no hay ninguna intervención, ni siquiera la autoridad policial, ni mucho menos del Ministerio Público, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que está ocurriendo, no? Ayer, de una manera muy tibia, el ministro del Interior ha dicho que, en efecto, pues es condenable el bloqueo de las vías, ¿no? Pero le falta una aplicación mucho más directa, ¿no? Y eso significa entrar al terreno legal, aplicar las leyes, ¿no? No se están aplicando. En el caso del Corredor Minero del Sur, ¿no? Creemos que es el único proyecto en el mundo que ha tenido más de 400 días paralizado, ¿no? Y nadie ha dicho nada, no hay una persona sancionada. Y las veces que interviene el Ministerio Público, inmediatamente se busca criminalizar estos hechos, ¿no? Justamente en este tipo de acciones a las que hacía yo referencia, existe una Fiscalía de Prevención del Delito, por ejemplo, que puede intervenir, que puede actuar y hacer que los conflictos
pues no avancen, y además enviar un mensaje claro a las personas que están acometiendo actos ilegales. Deben de tener presente que eso puede tener las consecuencias que corresponden en un Estado de Derecho, ¿no? Y ahí es donde nosotros vemos que podría haber una actividad, una acción más proactiva del Estado peruano, ¿no? Muy bien, señor Raúl Yaco, yo le agradezco infinitamente esta comunicación con Enlace Regional RCR, Red de Comunicación Regional. Usted ha hecho un alto en esta conferencia y le agradecemos esa deferencia que ha tenido con nosotros, con RCR, Red de Comunicación Regional. Lo han estado escuchando en varios puntos del territorio nacional. Buen día, muy amable, felices fiestas. Igualmente, señor Hernández, muchísimas gracias, y a través de su medio envío un saludo a toda su teleaudiencia, y les deseo una bonita Navidad y un próspero 2022. RCR, la red que comunica y une al Perú.